puedo grabar. Muy bien. Continuamos entonces la segunda parte, la segunda hora del día viernes. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo justo terminé un poco el concepto ese que habían preguntado sobre la geología histórica y la geología experimental. ¿Algún comentario, Marce, queréis hacer? Marcelo. No. Sí, sigamos. Todos tienen la clase, digamos, el PDF de la clase. A ver. Sí. Bonita. Digamos, me parece que la mayoría lo tiene. Lo que podríamos preguntar es, ¿alguien no lo tiene? ¿Alguien por algún motivo no lo pudo bajar? ¿No? ¿Quién ha tenido problemas para bajarlo? ¿Ok? Vamos a ver. Voy a silenciarlos, ¿ok? Silencio. Silencio. Pero activo el mío. Esta vez estuve un poco más rápido. Muy bien. Acabo de silenciar. Lo que pasa es que cuando yo silencio, silencio los micrófonos, a muchos les ocurre que les baja el audio y escuchan muy bajito. Aquellos que les pase eso, bueno, prendan el audio, pero estén atentos a que no haya ruidos extraños. Bueno, aquellos que no hayan recibido por uno o por otro motivo ni los PDF, ni sepan cómo encarar el campus, se comunican por correo electrónico a mí o a Marcelo para que solucionemos el tema, ¿ok? Yo dije que lo iba a mandar por mail, pero en realidad me quedé un poquito ahí atrás porque pensé que quería que forzarlos un poco a entrar al campus, cosa que creo que están todos adentro. A ver, la importancia del inicio del cuadernillo. Muy bien. Bueno, en general, ustedes tienen un pensamiento, a ver si estoy en lo correcto. Ustedes están con un pensamiento en el cual les hemos dado un cuadernillo y en ese cuadernillo ustedes van a leer un montón de cosas. Y están pensando, ¿me van a tomar esto? ¿No me lo van a tomar? ¿Cómo voy a hacer en el examen? Miren, lo hemos charlado con la coordinación, o sea, hay en la universidad algunas diferencias. Es decir, cada profe lo toma como quiere, como dice Ricardo Serra, que es el director del departamento, para los que no saben. Ustedes, a nosotros nos dijeron, ustedes son amo y señor de la clase. Entonces, cada profesor es amo y señor de su clase. Cada uno va a tomar diferentes actitudes, les van a tomar distinto, les van a entregar el material de forma distinta, les van a decir, bueno, todo eso depende de cada profe. En el caso nuestro, nosotros, sobre todo este primer mes, estas primeras 4 clases, que vamos a ver si se hacen 4 o simplemente trabajamos con la tierra y tectónica de placas solamente, van a ser para familiarizarnos con el material. ¿Qué significa aprender o leer sobre la formación de la tierra? No es que le vamos a tomar le vamos a hacer una pregunta para que respondan con un puntaje de 0 a 10, si el cinturón de Orión, o si la nebulosa, o si la no sé qué. No nos interesa particularmente. Lo que ocurre es que el conocimiento de eso va a colaborar, va a ser como parte de lo que vamos a ir viendo más adelante. Es más, yo no les podría pedir que me digan cómo ha sido la formación de la Tierra desde su inicio, desde que era una nube de polvo, porque nadie lo sabe y porque hay muchas teorías. Entonces tendría que pedirles
la definición de todas las teorías presentes para completar una idea más o menos. ¿Se entiende hacia dónde estamos apuntando? Ahora bien, eso no significa que no haya ciertos y determinados conceptos que nosotros queremos que ustedes vayan incorporando como conocimiento. Entonces, esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando a medida que pasen las clases. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Bueno, creo que hay una pregunta. Si somos las dos comisiones. Sí, efectivamente, tanto martes y viernes pueden participar las dos comisiones. No importa. De hecho, vamos a tener como duplicación de clases. Lo que pasa es que al ser clases, esto va a ser más preguntas y respuestas, y vamos a ir avanzando en todo esto. Está bueno que participemos todos, ¿no? O sea, así todos aprovechamos el momento. Hay una cuestión también, muchos que pueden, al horario de las 6 de la tarde, no pueden entrar por distintos motivos. Algunos hasta trabajarán, algunos podrán, a pesar de la cuarentena, estarán trabajando. Y seguramente por eso vamos a respetar más o menos las clases semanalmente, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando. Igual, como ustedes están viendo, estamos grabando la clase. Pero esta interacción directa, que es a través del video, de las preguntas y de la participación, genera una conexión diferente a simplemente ver en un video lo que ha ocurrido, lo que han preguntado, etc. ¿Se entiende? ¿Algún comentario? Bueno, sigamos. Algunos preguntan si vamos a seguir el PowerPoint. El PowerPoint es una guía, sobre todo para el profesor, no es una guía de estudio para el estudiante. Pero al estar, ustedes han visto que yo, a los que, por lo menos los que han estado últimamente en el campus, y participen del campus, van a ver que yo subí una clase en audio, una clase que grabé una noche de clase presencial. Es una clase que sigue aproximadamente lo que sería el PowerPoint. Entonces, si ustedes van avanzando con el PowerPoint y van escuchando la clase en audio, bueno, van a tener algunos conceptos que se vertieron, o inclusive algunas preguntas de compañeros de ustedes que justamente, digamos, participando, y seguramente algunas de esas preguntas son las mismas que ustedes se harían. Entonces el PowerPoint, recuerden, es una guía fundamentalmente para el profesor o para el estudio del estudiante. Más o menos. A ver. Hablemos de la Tierra. Hablemos de la Tierra. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Alexis, ¿qué es lo que querrías saber de la Tierra? A ver, Alexis, contanos, ¿qué te gustaría saber de la Tierra? ¿Qué te súper interesa? ¿Qué sería? Alexis, a ver. Los campos magnéticos, dice. No quiere hablar, Alexis. ¿No tenés audio o es porque preferís escribir? ¿No? Sí, no, acá estoy, profe, mirá. No, como bueno. me estabas hablando por ahí, te escribí. Sí, todo me interesa, la verdad. Está muy buena la materia y estuve leyendo sobre los campos magnéticos y sí, es increíble. Es increíble lo que hacen y cómo protegen a la Tierra, está muy bueno. Bueno, es interesante el tema de los campos magnéticos, por ejemplo, en el cuadernillo, y es una de las formas que tenemos como para ir haciendo una pequeña introducción a la Tierra. Recuerden que en ese cuadernillo, y de hecho también en el PowerPoint,
nosotros presentamos a la Tierra como si fuera una nave, en donde decimos que es una nave que está a una distancia del Sol, que permite que haya agua en los tres estados, ¿no? Hay un estado sólido del agua, un estado líquido y un estado gaseoso. Eso es una característica, bueno, importantísima para la vida, ¿no? Pero también decimos que hay un campo magnético, y es el hecho de que la Tierra es una Tierra dinámica, en movimiento. Una de las teorías habla de la Tierra, que está formada por diferentes capas. Ustedes ya han leído un poco, pero vamos a ir avanzando poquito a poco. En el interior de la Tierra tenemos, por estudios indirectos a través de las ondas sísmicas, el conocimiento de que existe un núcleo que tiene una determinada densidad. Y creemos que ese núcleo es sólido. Y además que tiene una densidad del hierro, del níquel, que es con lo que creemos que está formado. Este núcleo es un núcleo sólido, rodeado por otro núcleo, el núcleo externo, que entendemos que tiene menor densidad, por lo tanto estimamos que esa menor densidad se debe a que el material no es sólido, sino que está en un estado plástico, o semiplástico, o semirrígido, o lo que sea, como si fuera un asfalto, o algo por el estilo. Esta diferencia y la dinámica de rotación de la Tierra hace que el núcleo interno se mueva dentro del núcleo externo, generando una fricción. Y esta fricción es la que estaría produciendo un campo magnético. Esta es la idea como de la teoría del dínamo, es decir, como un dínamo o un motor genera, cualquier motor genera un campo magnético. Bueno, de hecho nosotros generamos un campo magnético, ¿no? Hasta se ha fotografiado, se puede, digamos, estudiar el campo magnético. Pero en realidad hay otra teoría que habla de que esa fricción de los dos núcleos no sería suficiente para generar este campo magnético. No tendría la fuerza suficiente. Esta otra teoría postula que en realidad es la suma de los campos magnéticos de todos los átomos presentes en la Tierra, los que todos juntos, sumados, generan ese campo magnético que está alrededor de la Tierra. Ahora, eso en cuanto al por qué existe un campo magnético. Imagínense que yo les estoy dando dos teorías, que ninguna de las dos tampoco está probada realmente. Lo que sí es cierto, y creemos, y también se va estudiando de distintas formas, es que el campo magnético detiene el bombardeo de partículas cósmicas. Nosotros estamos siendo bombardeados de plasma, electrones, protones, neutrones, tanto del Sol, como nuestra fuente más directa de plasma, como de las estrellas. O sea, nosotros, nuestra Tierra, nuestro planeta, es bombardeado con bastante fuerza por partículas. Y el campo magnético permite, digamos, es como un escudo que desvía una parte muy importante de este bombardeo. Entonces esto es muy importante porque, bueno, de alguna forma evita que ese viento solar sobre todo, barra lo que nos protege realmente también, o de alguna forma lo que permite esa burbuja de aire maravilloso que es la atmósfera. Si no existiera el campo magnético, no tendríamos atmósfera, con lo cual, bueno, nosotros ni siquiera estaríamos. Entonces, esto es una de las cuestiones que, por ejemplo, se habla mucho de que la falta de campo magnético en el planeta Marte puede deberse a un enfriamiento del planeta que hizo que ese dínamo digamos,
dejara de funcionar y por lo tanto, al tener un campo magnético menor, permitió digamos, el barrido de la atmósfera marciana, ¿no? Esto es a grandes rasgos. En particular, el campo magnético terrestre no es permanente, no es como si fuera algo homogéneo. De hecho, el campo magnético tiene ondulaciones y tiene diferencias, lo que genera a veces que en determinadas épocas de viento solar muy fuerte, generado por las masas que explotan, digamos, la gran actividad solar, lo que genera es un aumento de ese viento, de ese plasma, que puede entrar a la atmósfera terrestre y generar problemas de comunicación o cuestiones relacionadas con el electromagnetismo, ¿no? Ustedes, si quieren, pueden googlear alguna noticia y van a ver que la NASA o digamos, muchos periódicos o muchos, digamos, centros de noticias se hacen eco de este tipo de noticias. La semana que viene se prevé un aumento de la actividad solar, por lo tanto, podría interferir en las comunicaciones, los satélites, o inclusive, de hecho, ha habido experiencias en la Tierra en donde ciertas determinadas antenas han sido, bueno, quemadas o cosas por el estilo, a raíz de este aumento, ¿no? De hecho, hace un tiempo nosotros estuvimos hablando con la gente del Observatorio de La Plata, que es un observatorio que incluye geofísica y geomagnetismo, y bueno, nos contaban que justamente había habido, no me acuerdo si en el año 69 o 79, como un aumento excesivo de las ondas electromagnéticas del Sol que habían generado problemas y roturas y quemaduras dentro de sistemas electrónicos que ellos tenían, ¿no? O sea que esto, cuando aparece una de esas noticias, hay que estar simplemente atento a que sea una noticia actual, con lo cual puede ir a la NASA directamente para saber. Voy a prender la luz porque ya cambió completamente con la oscuridad y eso, ya parece una película de Drácula, ¿no? Más o menos el color que está tomando. Muy bien, voy a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dame un minuto, ya vengo, prendo la luz. Tal vez sea excesiva, no, estamos bien. No, bueno. Pregunta, a ver, acá hay una pregunta que dice, yo no comprendí en uno de los textos la posición del campo magnético en relación a las rocas y su edad. Bueno, habría que ver cuál es el texto que has leído, porque en realidad, Marce, ¿vos entendés la pregunta? Dice, no comprendí la posición del campo magnético en relación a las rocas y su edad. Yo no Tal veo vez mucha relación. tal vez Dime. sea ya de la clase de tectónica de placas, donde están las reversiones del campo magnético y las rocas, tal vez es eso. Puede ser. Ahí está, ¿no? La de tectónica de placas. Ahí está. Sé Bueno, que de la clase que esa la viene. vamos a dejar. Sí, esa está bien. Es una de las preguntas de tectónica de placas. La vamos a dejar más adelante porque estaríamos avanzando demasiado y creo que requerimos para eso hacer como una pequeña historia, ¿no? Contar un poco lo que es la teoría de la tectónica de placas, cómo comenzó y cuáles son aquellos factores o aquellos descubrimientos que permitieron, digamos, corroborar efectivamente gran parte de esta teoría. Entonces la vamos a dejar un poquito más adelante. Perdón por no contestarla, pero bueno, va a ser contestada más adelante.
porque es muy importante. Son una serie de conocimientos, de factores que se estudiaron y se descubrieron, que son los que en definitiva le dan mayor fuerza, mayor entidad a la tectónica de placas, ¿no? Ciencia básica y aplicada. Mira, es un poco dialéctico esa diferencia, ¿no? Es decir, la ciencia básica o la ciencia aplicada, nosotros podríamos separar, la ciencia básica es aquella como fundamental, como parte del estudio inicial de cualquier ciencia. Por ejemplo, la petrología, el estudio de las rocas. El estudio de las rocas es ciencia básica, dentro de la geología estamos hablando, ¿cierto? Pero la petrología es una ciencia básica porque estudia algo elemental, con lo que está formado la Tierra, o por lo menos con lo que está formada la corteza terrestre, que está formado por rocas. Entonces, estudiar las rocas, estudiar los minerales, estudiar digamos, la física de los elementos es elemental para luego, por ejemplo, si nosotros estudiamos los minerales, cómo son los minerales, cómo se estudian los distintos tipos de minerales, las características físicas de los minerales, esa sería una ciencia básica. Y luego, la geología de yacimiento, de alguna forma estaríamos uniendo la información de una ciencia básica como la petrología, de una ciencia básica como la mineralogía, y seguramente de otra ciencia básica que sería la geofísica, a través del geomagnetismo, la geosísmica, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de geología de yacimientos, o geología de combustibles, ahí estamos hablando de lo que en alguna forma planteamos como geología aplicada. También puede ser, por ejemplo, la geotécnica, que la geotécnica sería el estudio de las rocas o del comportamiento de los materiales para, por ejemplo, no sé, la conformación de un dique o de un edificio. Entonces nosotros sabemos que tenemos un tipo de roca determinado, un tipo de sedimento que tiene tales y tales características, pero en la geotecnia nosotros estudiamos el comportamiento bajo ciertos determinados patrones. Por ejemplo, decir, bueno, si nosotros anclamos una parte del dique en estas rocas, ¿cómo se va a comportar la roca? ¿Cómo vamos a hacer para que el dique resista o para que un edificio no se mueva, ¿no? Entonces vamos a hacer las fundaciones, etcétera, etcétera. Vos, Marce, si querés agregar algo, vos dale, ¿eh? Todo tuyo. Estas primeras, la dorsal centroceánica. Estas primeras clases son un poco así, ¿no? Es decir, a veces también es interesante cuando, bueno, faltan 10 minutos, tenemos 10 minutos más acá. Estas primeras clases son un poco presentar la idea, ir, como les vuelvo, yo sé que repito mucho esta palabra, no sé si la han escuchado mucho ya de mí, pero la vuelvo a decir, familiarizarse con el material. Es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque la geología, y casi todas las materias, pero en particular la geología, a los geólogos nos gusta mucho meterle nuevos nombres a todo, y algunos muy difíciles. Entonces, conceptos como la geología estructural, que tiene palabras conocidas, pero claro, geología por un lado la podemos saber, una estructura sabemos lo que puede ser, pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de geología estructural? Entonces, a medida que vayamos leyendo los primeros capítulos, vamos a ir como entrando en tono. Hay un libro que no se los pasé todavía estoy dilucidando cuál sería la mejor forma. Voy a armar una pequeña carpeta de Dropbox para compartir con ustedes. Lo que pasa es que estoy viendo que el campus está funcionando y ahora voy a ver si recibo
alguno de ustedes que me mande un mail diciendo que no pudieron entrar o no pueden acceder, y con eso evitaríamos usar el Dropbox. Porque de esta forma, lo que tiene de bueno es que podemos ir clase por clase, y en cada clase nosotros podemos ir armando la estructura de la clase para que ustedes vayan mucho mejor, ¿no? Mucho más ordenado. Si yo les tiro una carpeta con toda la información, y bueno, les va a costar un poquito más, porque no van a tener tanta información que no sé si va a valer la pena, ¿ok? Es un poco la idea. En el PDF, a ver, vamos a ver, puede ser que me esté pasando algunas preguntas, ¿sí? Vamos a ver. Lucía pregunta que tuviste problemas para entender cómo funciona la dorsal centrooceánica. Bueno, ese tema también es de tectónica de placas, lo vamos a dejar para más adelante. Hoy vamos a ver temas solamente relacionados con la Tierra. Todavía nadie preguntó cómo es la Tierra por dentro. No, medio básico, pero ¿cómo es la Tierra por dentro? Ahora, acá sí, explicar mejor el concepto de la astenósfera. Acá vamos. Y acá Antonella pregunta, no entendí bien el tema sobre el eje de la Tierra. El PDF, pero sí. Diana cuenta que, claro, en cada oración hay 5 conceptos nuevos. No importa ahora, no quieran grabárselo, no quieran entender cada concepto. Vayan leyendo y vayan anotando, sí, algunas cosas que no entienden. Entonces, no importa, ustedes van leyendo, no entendí, pum, tal palabra, tal esto, tal lo otro. Pero no se atosiguen, vayan tranquilos, no se hagan problemas. Tenemos 6 minutos, estamos bien. Bueno, para entender el concepto de la astenosfera, hay que entender también que la Tierra la vamos a dividir básicamente de 2 formas diferentes. Vamos a ver cómo se comporta la Tierra en sus 6.000 y pico de kilómetros de profundidad y cómo está compuesta. Son 2 conceptos que ponemos mucho énfasis en eso. Sería una de las preguntas o una de las cuestiones que sí queremos que entiendan muy bien y que vayan comprendiendo para poder después expresarlo. Entonces, la primera cuestión acá sería cómo es la Tierra químicamente, es decir, cómo se forma o cómo está formada la Tierra según si nosotros fuéramos pinchando o tomando los distintos datos y dijéramos, bueno, la Tierra a tal profundidad tiene tal composición, a tal otra, y así sucesivamente hasta llegar al centro de la Tierra. No lo tengo acá presente, así que los valores no van a ser exactos, pero lo que sí podemos decir es que la primera capa, lo que está por encima de la Tierra, como si fuera la piel o la cáscara del huevo, es lo que llamamos la corteza terrestre. Y esta corteza terrestre tiene 2 grandes diferencias. ¿Por qué? Una es la que encontramos en zonas continentales y otra es la que encontramos en el fondo de los océanos. Esta diferencia es clave para después comprender el funcionamiento de las placas o de la teoría de la tectónica de placas. Entonces, en principio vamos a tener 2 grandes grupos de rocas. Los que componen la corteza continental componen la corteza oceánica. Esta corteza tiene una determinada densidad, ¿sí? Un determinado comportamiento. En un minuto, que ahí estamos mucho ruido. ¿Ustedes escuchan? ¿Se escucha mucho atrás? ¿No escucharon? ¿No se escucha tanto? Sí, se escucha. Si se escucha. Se escucha mucho, ¿no? O cuando yo hablo, no. Digo para pedir que se callen o cierren la puerta o no. Se escucha, Bueno, pero no seguimos. molesta. Está de fondo. Ah, bueno, listo.
Listo, entonces, seguimos así, cada uno hace su historia, ¿no? Acá estamos todos en cuarentena, ni más ni menos. Entonces, esta primera capa sería la corteza terrestre, es como la cáscara de la Tierra. Y tiene estas dos diferencias, lo que llamamos la corteza oceánica y la corteza continental. El comportamiento de ambas responde, o la composición química de ambas responde a su formación, de dónde vienen, de dónde vienen. Eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. En una segunda capa, digamos en profundidad, una vez que salimos de la composición de la corteza propiamente dicha, tenemos lo que llamamos el manto. El manto tiene una composición similar a la de la corteza oceánica, en cuanto a los contenidos en átomos y en minerales. Si bien entendemos que el manto tiene una forma de dinámica que es mucho más plástica y no es tan rígida como la corteza oceánica y la corteza continental. Esto es una gran masa de lo que podríamos asociar o podríamos pensar, no significa que sea todo así, pero sí podríamos decir que es una gran cámara magmática, ¿sí? Ustedes tienen el concepto de lo que es una cámara magmática, de los volcanes, lo han escuchado muchas veces seguramente. Entonces sería el manto como una especie de gran cámara magmática. Por debajo del manto, a unos, yo diría, 3.700 o 3.500 kilómetros de profundidad, ya la composición cambia drásticamente y aparece lo que llamamos el núcleo. Y la composición del núcleo, como les decía hace un rato, es de níquel y hierro. Tenemos un minuto para redondear esta idea. Esto es como nosotros entendemos composicionalmente, químicamente, a la Tierra. Ahora, desde el punto de vista de su funcionamiento o de su forma de, digamos, física, si es plástico, si no es plástico, si está en líquido, si está sólido, ahí tenemos algunas diferencias. Pero me parece que no me va a dar el tiempo para charlar, así que vayan pensando en alguna preguntita y nos vemos en la siguiente reunión. Ahora, ¿no? Dentro de unos segunditos, ahora cortamos y nos volvemos a reunir con el mismo número, como decía el programa de Batman, ¿te acordás? A la misma hora y en el mismo canal.